¿Qué tal? De nuevo cuento su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Antes de presentar el tema, que va a ser un tema formativo sobre compliance, tengo que invitarles de nueva cuenta al evento de fiscalística Gracias Totales en conmemoración del 5º aniversario de la revista Consejero Empresarial. Se llevará a cabo en el Hotel Hard Rock, donde contaremos con diferentes personalidades que más que, bueno, son personalidades por el logro que han hecho como personas y como profesionistas, que nos harán el honor de acompañarnos en este aniversario. Contaremos con la presencia de Mario Ríos, con un tema que nos hablará sobre el entorno actual y la protección patrimonial empresarial. Continuaremos con un panel de Adrián Martínez de la firma de Procopio, junto con el doctor Víctor Manuel Peña Briceño y su hijo el maestro Marco Antonio Barba, donde se hablará sobre el seguimiento y persecución de bienes y recursos ilícitos a nivel internacional desde un enfoque o una reflexión México-Estados Unidos. Continuaremos con el tema con Manuel Tron. No sobra presentarlo, es alguien que pues admiro, como mucho lo hacemos, de su capacidad y su sencillez, y pues se enfocará completamente a hacer un análisis crítico de este gran avance, pero criticable, de la norma general antiilusión. Eso será el día jueves. Posteriormente pasaremos un brindis. Finalmente el viernes comenzaremos con la maestra Graciela Pompa, parte del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, de la Junta Menor. Ella nos hablará pues sobre las repercusiones que va a implicar todo lo que pasó con lo que fue el plan de autocorrección en materia de la ley federal PRP, mejor conocida como ley antilavado, así como qué remedios y qué es lo que hay que hacer para tener un correcto cumplimiento y saber las consecuencias. Posteriormente intervendríamos el maestro Rafael Raya Lois y su servidor Adrián Paredes con un tema que tiene que ser todo el entorno legal de lo que viene siendo la subcontratación laboral desde el punto de vista de su naturaleza laboral, pasando a seguridad social y terminando con materia fiscal. Y sobre todo, pues yo sé que uno de los mayores temas va a ser esa bendita retención que sigue causando dolores de cabeza en la fracción cuarta del artículo 1A. Y el maestro Rafael Raya, hablará concretamente de esos cambios que se pretenden para generar un outsourcing más adecuado, y segundo, cuál va a ser el combate que se va a preparar para los outsourcing agresivos o ilegales. Y finalizaremos con un maestro, Luis Casarín, de aquí, oriundo aquí de Guadalajara, pero pues ahorita no lo tenemos de Monterrey, que ya es regio, nuestro amigo, pero él nos va a hablar de un tema muy interesante porque él tiene un carácter disruptivo en su pensamiento y pues va a traer pensamientos para romper los paradigmas de los viejos argumentos que tenemos de prevalecer siempre sobre la forma, sino hay que estar agotando más. Como en todo, hay que defender forma y dentro del proceso. Y esta última parte, creo que la parte procesal dentro del contencioso es un tema muy delicado que no lo hemos atendido, pero ahí podemos encontrar grandes respuestas de acuerdo a lo platicado con el maestro Luis Casarín. Bien, pues ahora hablaremos de un tema, después de este comercial un poco largo, sobre cómo percibir el compliance. Simplemente aquí hablaré para poder diferenciarlo, porque para muchos, como en mi comienzo así fue, pues el compliance y la auditoría jurídica, para mí, auditoría legal, era lo mismo, puesto que buscábamos el cumplimiento de la norma por parte de alguna organización o entidad. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en el estudio y en los cursos, tanto nacionales como internacionales que me tocó asistir, en mi formación fui comprendiendo y sensibilizándome sobre el papel que jugamos cuando estamos siendo auditores legales. Primeramente lo menciono, estamos, sí, efectivamente, viendo qué norma o normas y leyes aplican, y simplemente vamos a buscar cumplirla en protección y defensa de la empresa. Y se acabó, hablando de la entidad. Sin embargo, el compliance va mucho más allá, porque pues si queremos hacer una traducción literal, como lo he dicho, pues hablaremos nada más de cumplimiento normativo, y pues bueno, y entendiendo normativo cualquier ley de carácter obligatorio, sea material o formalmente hablando, este concepto.
Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que el compliance tiene que partir primeramente de un comportamiento de conducta ético y sobre todo íntegro. ¿Que esto qué va a hacer? Pues de manera automática hacer los cumplimientos en todos los ordenamientos, y a su vez va a mostrar y va a levantar la imagen reputacional de una entidad. Que recordemos lo que puede costar la mala aplicación de una norma y ocasiona un daño. Está el caso Mayan Palace, no le correspondió, no estaba vigente todo esto, pero lo que hubiese ocasionado el haber aplicado un verdadero compliance, haber verificado las bombas de succión y las bombas sumergibles que generaban el movimiento en el agua artificial, donde desgraciadamente falleció un joven, independientemente de lo que generó el criterio respecto al punitive damage o lo que es el daño moral, pues este tema se pudo haber evitado, que siguiera doctrinalmente aquí en México entendiendo estos conceptos y no que nos costara una vida. Porque el compliance, ¿qué hubiera hecho? Pues simplemente establecer los protocolos para estar verificando no solamente que se cumpla con la ley, porque fue una serie de desgracias. La primera, pues que se haya electrocutado el agua artificial. Dices, ok, se electrocutó, pero ¿por qué fue? Vámonos a la causa directa que provocó el fallecimiento de este muchacho. Fue la mala atención y mantenimiento de la válvula de la bomba sumergible, que si nos vamos a las normas oficiales mexicanas, vamos a encontrar cuál es el mantenimiento, su vida útil y hasta cómo se va a instalar. Recordemos que una norma oficial mexicana tiene un objeto y una finalidad muy, muy clara, es proteger la salud y la vida de las personas y del medio ambiente. En algunas ocasiones vamos también a hablar que tiene sentidos económicos, pero prevalecen estos dos primeros. Entonces, si se hubiese cuidado y seguido esa norma, teniendo instaurado en el Mayan Palace un oficial de cumplimiento, lo voy a decir en inglés, lo voy a denominar como es en el sistema inglés para no confundirlo con oficial de cumplimiento en materia de PLD, el compliance officer pues hubiera establecido estar verificando que se esté cumpliendo. Segundo, si fuese como es tan complejo, puede ser un Chief Compliance Officer. Pero estas dos figuras, personal o colectiva del compliance, no funciona si realmente no se llega a permear esa cultura de cumplimiento y sobre todo de ir más allá. Sabemos que están los riesgos ordinarios, que son aquellos que son naturalmente generados por la actividad de la empresa. En este caso de este hotel, pues los servicios turísticos. Ok, cumplí y le presenté una hoja donde se hacía responsable el joven de lo que pudiese suceder o entra al lago bajo su responsabilidad. Pero es a un riesgo ordinario de que yo si ingreso a un lago, pues lo mínimo que puedo pensar de riesgos es de que pues haya comido o bebido alcohol o me pegue un infarto o no sepa, o pues el hotel está obligado a asegurarse que sepa nadar, no sé, mil cosas que son los riesgos ordinarios y objetivos de esa situación. Si hubiese sido el caso, pues fue parte de lo que alegó el hotel, es que él firmó, sí, pero un riesgo ordinario. Si yo me encuentro, si yo me encuentro en un lago y firmo eso, pues lo menos que pienso que puedo arriesgar a esas situaciones, no encontrarme un cocodrilo, no encontrar electrificado, lleno de electricidad todo el lago. Entonces, otro error por falta de permear la cultura ética e íntegra, porque de haberse hecho, ni siquiera se hubiera permitido que los abogados discutieran un tema tan delicado ante una parte tan sensible de un usuario de los servicios, que son los padres que permanecieron en vida y vieron la pérdida de su hijo único, aparentemente con un brillante futuro. Alegaron ese tema. Entonces, yo creo que esa parte de verdad de qué pasó con el prestigio del Mayan Palace fue para abajo, hablando en la materia reputacional. Ahora, también hay que tomar en cuenta que están los riesgos extraordinarios. Si vienen terremotos, temblores, huracanes, bueno, pues hay que tener las medidas que ya estén reguladas para tales efectos. Obviamente un huracán de determinada fuerza puede estar uno preparado. Sin embargo, si se excede, pues bueno, yo tengo que demostrar que se tomaron
las medidas adecuadas y mucho más, por la experiencia, por lo que ustedes gusten y manden, pero siempre en el compliance hay que buscar eso, que se permee la cultura, porque podemos obtener grandes aportes, como lo hemos hecho con nuestros clientes, grandes aportes para poder lograr que ese pensamiento de cumplimiento vaya más allá de la ley, y eso es el compliance, a diferencia de la auditoría legal. La auditoría legal busca cumplir con la ley y proteger a la empresa. El compliance, la misión inmediata es velar por los intereses de los terceros relacionados con la empresa, tanto adentro como afuera, bien sean accionistas y trabajadores, y en su caso externos, bancos, proveedores y acreedores. De esta manera, pues podemos hablar que este es un verdadero compliance. Todavía aquí en México no tiene una responsabilidad propiamente hablando en caso de incumplimiento. Sin embargo, poco a poco va a irse generando esta actividad como una actividad regulada, así como en PLD, pero lo que se tiene que hacer simplemente por un oficial de cumplimientos es llevar a cabo un programa de cumplimiento bien estudiado, con buenos auditores, con buenos ejecutores y sobre todo con los expertos de cada tema para que se cumplan. Y en caso de eventos extraordinarios, se tiene que buscar la manera inmediata de solución, de protección y nuevamente de reacción. Ya nos pasó, inmediatamente cambiamos el protocolo para que no vuelva a suceder, incluso apoyado de autoridades, tratándose de cuestiones de fenómenos naturales que propondrían por un caso distinto. Y finalmente nada más explico qué es un programa de cumplimiento. Se trata de toda una serie de documentos que lleva a la organización a asumir los compromisos en cada área, basándose en valores de ética y de integridad para poder solventar cualquier situación que se presente. Esa es la capacidad de discernimiento que van a tener los integrantes de la organización. Y se establecen las obligaciones que van a asumir dentro de la política de cumplimiento. Entonces, esto es el marco normativo de cumplimiento para llegar a alcanzar ese comportamiento íntegro y ético. La ley no es que se haga a un lado, la ley queda como parte medular, pero realmente lo que rodea a un compliance es el comportamiento íntegro y ético en búsqueda de la reputación empresarial. Bien dicen los americanos, hay que ser un buen ciudadano corporativo. Bien, con esto me despido. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Spotify, y nos seguimos escuchando en la próxima. Que tengan excelente día. Nos vemos. Chao.